devanados de campo, ¿no? El campo paralelo más cerca a la armadura toma el nombre de core. El campo serie más cerca a la forma, nada más. Aquí generamos el flujo paralelo y aquí generamos el flujo serie. Debemos anotar el flujo total dentro de la máquina, el flujo paralelo más el flujo serie. Una proporción aproximada de un 80 y 20%, ¿no? 80% el paralelo, 20% el serie. Cuando se realizan las conexiones sobre la máquina, en el caso de haber un error en la polaridad de uno de los campos dentro de la máquina, ¿qué tendría? Una disminución del flujo, ¿no? Supongamos 80 menos 20, la máquina estaría trabajando solamente con un 60% de flujo. Eso va a ser muy importante tener en cuenta. En términos de corriente, ¿qué tenemos? Corriente de la línea, corriente del campo, y esta corriente, la corriente en la armadura. Aquí tenemos la FEM, ahí suba, la potencia que se genera en la FEM, ¿cómo se llama? La potencia convertida de mecánica en eléctrica, que es lo mismo que decir la potencia de la FEM. ¿Y a qué es igual? A la FEM por la corriente en la armadura, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener aquí? Las pérdidas mecánicas. ¿Qué vamos a tener aquí? Torque de carga. Vamos a tener la velocidad con la que trabaja la máquina. La potencia en el eje del motor, ¿a qué va a ser igual? Torque de carga por la velocidad. Y sabemos que es constante con carga. No voy a confundir con la nomenclatura de la máquina, ¿no? Simplemente dejémosle velocidad. La potencia de entrada a la máquina está aquí, ¿no? Esta es la potencia de entrada. ¿Dónde tenemos las pérdidas en el cobre? Aquí tenemos pérdidas en el cobre 1. Esto es considerable también, ¿no? En el reóstato. Pérdidas en el cobre. Normalmente en el valor del reóstato incluimos el valor de la resistencia del devanado de campo paralelo. Es decir, que aquí podemos considerar como resistencia del reóstato más la resistencia del devanado de campo. Acá no consideramos la resistencia del campo serie, ¿por qué? Porque es un devanado de pocas espiras, sección grande, por lo tanto presenta una resistencia bien bajita, ¿no? Bien bajita. Si en algún caso existiera una necesidad de analizar ese valor, tendríamos que colocar aquí, ¿no? Aquí debería la resistencia del devanado de campo serie. Si fuera necesario. Normalmente despreciamos porque es un valor muy pequeño. El rendimiento de la máquina, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cuál es la potencia de salida? Potencia en el eje. ¿Cuál es la potencia de entrada? La potencia que entrega la fuente. Todo por fuerza. Igualmente podemos hacer un flujo de potencias, ¿no? Podemos hacer un flujo de potencias tal cual hicimos con la máquina girada. Y no hay más, ¿no? De la misma manera podemos hacer aquí el motor compuesto, conexión larga. Muy fácil.
parecido. Circuito de la armadura. Ahora, ¿qué viene primero? Viene el campo serie y luego viene el campo paralelo. Terminales de la máquina. Tensión terminal de la máquina. En los terminales de la máquina conectamos la fuente de alimentación, devanado de campo paralelo, rheóstato de campo, devanado de campo serie, sumatoria de resistencias. Aquí tenemos la FEM. De la misma manera, ¿no? El flujo total de la máquina es el flujo que resulta de sumar el campo serie y el campo paralelo. Este es el flujo total, el flujo paralelo más el flujo serie, en la misma proporción. 100%, 80 más 20. Corrientes, ¿cómo estarían las corrientes? Corriente de línea, corriente de campo y corriente de armadura. En la parte de acá es exactamente lo mismo. Las pérdidas mecánicas, pérdidas en el fierro mecánicas y por carga desviada. Aquí tenemos la carga, por ende el torque de carga, tenemos la velocidad. ¿Y qué decimos? De la potencia en el eje, torque de carga por velocidad. El resto es todo igual, ¿no? El resto todo es igual. ¿Estamos bien? Esos serían los diagramas si ustedes van a utilizar la máquina como motor. Ahora la pregunta sería, ¿y si vamos a utilizar la máquina como generador, qué pasaría? Ahora, en vez de tener una fuente de alimentación, de tensión, ¿qué vamos a tener? Una carga, ¿no es cierto? Ahora la máquina va a entregar tensión. Los flujos, en este caso, flujos de corriente serán al revés, ¿no? Porque ahora esta es la fuente principal, la FEM de la máquina, se convierte en la fuente principal. Esta va a ser la corriente de armadura, la corriente de campo y la corriente de línea sería, en ese sentido, hacia la carga. En esta parte, imagínense que va a trabajar como generador. ¿Qué cambio deberíamos hacer? Vamos acá. Las polaridades y la corriente. En sentido, la polaridad, ¿no? Ahora I1 estaría aquí. Porque recuerden, el subíndice 1 es el positivo. La corriente va de más a menos. Entonces tenemos que cambiar esto. Aquí sería I1 y 2. ¿Qué sería aquí? C1, C2. Listo. Eso sería todo, ¿no? A considerar cuando armamos la sumatoria de resistencias. ¿Está bien? Preguntas. Yo les voy a presentar, para empezar a trabajar un poquito, una maquinita. No tiene compensación, solamente tiene la armadura, por supuesto, e interpol. No trae la compensación. Todos estos devanados, ¿cómo los vamos a encontrar? ¿Qué dice aquí? Lea, por favor. Vamos, ánimo. Dice machine. A ver, entre los 125 F1 y voltios. F2 en los terminales. ¿Qué dice ahí? 125 campo del Shun. De Shun. Shun. ¿Qué significa Shun? serie. Shun. Shun. Paralelo. 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 Este es el campo paralelo. F1, F2. F1, F2. O que sería cualquiera de los de acá, ¿no? Cuando estén armando esta máquina, si la corriente tiene este sentido, ¿qué terminal es este? F1. Es F1 y este es
F2. Listo. ¿Qué más? 125 voltios. Ya, Armadura. eso es la característica de tensión. Y acá es la Esta de armadura. aquí, 125 voltios de armadura. esa es la armadura de la máquina. Aquí en la plaquita lo que le falta, simplemente ellos están poniendo la fuente, ¿no? Solo pusieron la fuente, pusieron solo esta parte. Solo esta parte. Pero realmente, si ustedes recuerdan, la espira no es que es de resistencia cero. Tiene una resistencia. Y más aún, una armadura, ya un grupo de bobinas, ¿no? Siempre va a existir esta de aquí, la resistencia de la armadura. Es decir, que de aquí a acá, de aquí a acá, es lo que realmente tendríamos aquí en la máquina. Si me dices los terminales, A1 y A2. A1 Y A2. el positivo, Y A2 el negativo. y A2 el negativo. Exacto. Ahí está. A1, A2. ¿Qué dice aquí? Interpolo. Campo del interpolo. Interpolo. Ajá. Interpolo. Y 1 Y y 2. 2. Sería esta parte, ¿no? Y 1 y 2. El devanado de interpolo lo tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Ahí es Ahí está el interpolo. Y 1 y 2. y 2. ¿Qué dice aquí? Campo serie. El campo serie. ¿Qué dice aquí? S1 S1 y y S2. S2. Sería esta parte de aquí, ¿no? Si así es la corriente, en este sentido, este terminal sería S1. S1 y este terminal S2. S2. Exacto. Entonces, si yo les digo, miren, aquí está esta máquina, el resto simplemente es un interruptor térmico, ¿no? Esta parte de aquí. Es el breaker, aquí tenemos un fusible para el devanado de campo. Si yo les digo, vamos a hacer funcionar esta máquina como motor independiente. En primer lugar, máquina independiente, ¿cuántas fuentes necesita? Necesita dos fuentes, una que se llama la fuente de tensión terminal y la otra que se llama la fuente de tensión de campo. Son dos fuentes distintas. Bien, vamos a buscar dos fuentes. Aquí hay una fuente DC. Aquí está una fuente, más o menos. Fuente grande, 50 amperios, controlada directamente desde este barrier, ¿no? Ya tenemos la primera fuente, podemos llamar BT a esta, ¿no? Y me falta la otra, podemos utilizar esta. Una fuente más pequeña de 3 amperios, que sería la fuente para el campo. Entonces, si yo tengo ya esta fuente, ¿cómo armaríamos la conexión? Positivo de la fuente. Imagínense, mentalmente. Positivo de la fuente, cojo un cable, ¿a dónde voy? F1. Salgo del devanado de campo F2, ¿a dónde debo ir? Negativo de la A un reóstato. Podríamos tener aquí un reóstato si quisiéramos, pero aprovechamos que la fuente de laboratorio es variable. Si yo controlo la tensión, ¿qué estoy controlando? La corriente, ¿no es cierto? Y el objetivo del reóstato es controlar la corriente. Pongo un reóstato si tengo una fuente fija. En la realidad es así, ¿no? En la realidad no van a encontrar para el control de la máquina fuentes variables. Por esto, como es un laboratorio, aprovechamos que es variable y eliminamos el reóstato. Nos conectamos directo, ¿no es cierto? ¿De F2 a dónde? Al negativo. De F2, perdón, del negativo de la fuente directo a F2. Ya está. Hemos conectado el circuito de campo. ¿Quién no entendió? ¿Está claro? Sí. Ya. Vamos a conectar el circuito de armadura. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que buscar primero? A1. A1. ¿Dónde está A1? A1. ¿Qué hago con A1? Conecto a I2. ¿Dónde está I2? Acá. Tengo que coger un cable de aquí a acá. ¿Qué más hago? De I1. Mando C2. No hay compensación en esta máquina. Paso directamente a I1. ¿Dónde está I1? Acá está I1, ¿no? No, C2 al lado. Donde I1, aquí. De I1 directamente tengo que venir. Y cerramos el circuito.
Y eso es todo, ¿no? Y pueden ustedes conectar la máquina para motor independiente, serie, paralelo, corto y largo. ¿Quién no podría hacer? Ahorita. Verá, la mecánica de la práctica, porque es el estadio lleno. Vamos a sortear, creo yo, quiénes pasan así. Y si sale bien, todos más uno. Sería S2. ya. Positivo de la fuente. F1 y F1. Directamente a F1, ¿no es cierto? Venimos positivo de la fuente a F1 aquí. A F1. Del mismo nodo, ¿a dónde tengo que ir? A S1. De aquí mismo a S1. S1. De F2, ¿a dónde voy? Al negativo de la fuente. Porque no hay resistencia. En este caso, ¿qué diría usted? Directo. Sí Directo. deberíamos poner un reóstato, ¿no? Porque esta fuente va a ser fija. Porque si yo varío esta fuente, estoy variando también la corriente en la armadura. Y si no ponemos reóstato, ponemos directo de F2 al negativo de la fuente, equivale a que estoy colocando el reóstato en 0. Significaría máximo flujo paralelo, máxima corriente de campo. Si pongo el reóstato en 0, máxima corriente de campo, máximo flujo paralelo. ¿Sí me comprende? DS1, DS2 a toda esta parte de aquí. Y de A2, ¿a dónde iría? Al negativo de la fuente. Es un solo nodo. De A2 al negativo de la fuente, del reóstato, si es que tienes reóstato, al negativo de la fuente. ¿Sí comprendió? ¿Qué dice? ¿Quién no podría ser? ¿Quién no podría? Si ya podemos conectar cualquiera de estos motores, entonces ahora podríamos jugar un poquito más. Yo quiero hacer inversión de giro. Cojamos el independiente primero. Quiero hacer inversión de giro. Suponga usted, ya arrancamos de esta manera y el motor tiene este sentido de giro. Ahora quiero invertir el sentido de rotación. ¿Cuántas opciones tenemos para invertir el sentido de rotación? Máquina giratoria. La ecuación. Para que cambie el sentido de giro, ¿qué tiene que cambiar? El sentido del torque. Y para que cambie el sentido del torque inducido, ¿qué debe cambiar? ¿Qué debe cambiar? La dirección de la fuerza inducida en cada segmento de la espira. Y la fuerza inducida obedece a qué? ¿A qué es igual? La dirección de la fuerza inducida, ¿de qué depende? Del vector longitud y del vector campo magnético. Producto cruz. Cambiamos uno a la vez. Si cambio los dos, queda igual. Cuidado. Entonces usted dice, o cambiamos el vector longitud o cambiamos el vector campo magnético. Entonces, vamos a hacer primera inversión de giro utilizando vector longitud. Para invertir el sentido del vector longitud, ¿qué hacemos sobre la máquina? ¿Quién da la dirección del vector longitud? Vamos, la corriente ¿de dónde? De la espira, la corriente que pasa por la espira, que aquí en la máquina, ¿cuál sería? Sería la corriente en la armadura, ¿no? Que es la corriente en la espira, sería la corriente en la armadura. Cambiar el vector longitud significa cambiar la dirección de la corriente en la armadura.
Corriente en el circuito de armadura. Entonces, ¿qué haría usted? Tomamos el circuito de armadura, que en este caso vamos a hacer una división. No sé, llamémosle X, XY. ¿Qué hacemos? Todo esto es el circuito de armadura, ¿no es cierto? Cambiar la dirección de la corriente en la armadura significa cambiar todo el circuito de armadura. ¿Qué hago? Los polos. Cambio los polos. Damos la vuelta, ¿no? Damos la vuelta. Que sería equivalente a decir cambio la polaridad de la Fuente. Si usted cambia la polaridad de la fuente, ¿qué sucede? La corriente va a venir por Ahora la otro corriente lado. está al Revés. revés. La corriente está al revés. ¿Estamos de acuerdo? Eso significaría cambiar el vector longitud. Si no utilizo el vector longitud, si no utilizo el vector campo magnético, ¿qué significa? Cambiar la dirección del vector campo magnético. Significa cambiar la polaridad aquí. F1 con F2. Por eso es que vienen separados los bobinados. Por eso son separados, claro. Ya, excelente. Con cualquiera de las dos maneras, ¿usted qué va a conseguir? Invertir el sentido de giro. O cambiamos el campo, o cambiamos el circuito de... La armadura. Aquí viene una pregunta ya como para el examen. ¿Qué pasaría con el interpolo y la compensación si la máquina tuviera, en este caso solo interpolo? ¿Qué pasa con la polaridad del interpolo? Cambio. Cuando el cambio de giro se lo hace por el vector longitud o corriente de armadura o el cambio del vector campo magnético. ¿Qué pasa con la polaridad del interpolo? Y la compensación, si la máquina tuviera también compensación, ¿se mantiene o también cambia? Ahora, ponte con ánimo. Con longitud, pero en el campo Longitud cambia, pero por el campo no, porque el campo solamente está cambiando el sentido de la corriente va a ser el mismo. Verá, hagan cuenta, son tan pocos terminales, ¿no? Son tan pocos terminales ¿no es cierto? Que aparentemente es difícil equivocarse. Es difícil equivocarse. Pero el éxito de ustedes está en que aquí no pueden equivocarse. Si tienen alguna duda, entonces la recomendación que se tiene dentro de ingeniería eléctrica, ya donde las cosas empiezan a ser serias, ¿cuál es? Si tiene dudas, no lo haga. No lo hace, porque tienes dudas, no lo hace. Porque esa duda puede generar un problema muy, muy grave. No solo para el equipo, para la máquina, para el sistema, sino fundamentalmente para su seguridad personal. Si tiene una duda, no lo hace. Deja que otro venga y se lleve el dinero. Hasta cuando usted aprenda y esté seguro. Y son tan poquitos terminados, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con este interpolo? ¿Se debe cambiar o se debe mantener? ¿Qué pasa con la compensación? ¿Se mantiene o debe cambiar? Se mantiene, se mantiene. Cuando cambiamos el sentido de la corriente y cuando cambiamos el campo, por separado, por supuesto. Si cambiamos el sentido de la corriente, cambia. Cuando cambiamos el sentido del campo, no pasa nada. Entonces, miren ustedes el trabajo de la carrera que ustedes eligieron, está más o menos en función de esto. Imagínense por un momento que todos ustedes son los técnicos, son la mano de obra que están listos para hacer lo que el ingeniero dijo. Bueno, ingeniero, dígame, ¿qué hago? Y la máquina puede ser una cosa gigante, enorme. Dígame, ingeniero, ¿qué hago? Ese es el trabajo de ustedes.
No ir a meterse con la máquina. Porque los que se van a meter con la máquina son gente que tiene experiencia, habilidad, conocimiento en la parte operativa, ¿no? Cuando ustedes van, se acercan a la máquina y ya se caen. Peor si hay una escalera. Seguro que se caen. No, sí te pasa. El trabajo de ustedes está acá, en analizar y decir, haga el plano, tome, conecte. Vamos, ¿qué hago? A ver, primer No pasa caso. nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, señorita, no pasa nada. Primer caso. Inversión de giro por, vamos a hacer por campo magnético primero. Vamos a tomar dos situaciones. Ahí está la maquinita, ¿no? Si el motor, atentos, atentos. Si el motor está originalmente girando así, ¿qué son estos? Polos Polos. principales. ¿Qué son estos? Interpol. Los polos auxiliares o los interpolos. De acuerdo a la regla que habíamos planteado, ¿qué polaridad debe tener esta? La anterior. Y este es Sur. Estamos con motor, ¿no? Estamos con... Así está el arranque original del motor, así está. Este es el arranque original. Arranque original. Ahora sí, vamos a invertir. Invertimos el giro por campo, ¿no? Por el vector campo magnético. ¿Qué significa? Y ahora los polos principales, ¿qué van a hacer? Estoy diciendo que la inversión de giro va a ser por campo. Estoy haciendo esto, ¿no? Entonces el polo principal superior ahora se convierte en sur y esto es norte. Y están aquí los interpolos. Pero el motor ahora tiene que girar al revés. Eso es inversión de giro. Entonces mi pregunta es, ¿qué sucede con el interpolo? ¿Cambia o se mantiene? Entonces vengo nuevamente acá y digo, me pongo acá, esto ha cambiado, pero esto también ha cambiado. Entonces este se mantiene en norte-sur. Norte-norte. Conclusión. Se mantiene los interpolos, ¿no? Se mantienen los interpolos. Y por ende también el de compensación. Si la inversión de giro es por campo, interpolos y compensación se mantiene. Por eso que cuando lo hacemos directamente acá por, atentos, por inversión de giro, por campo, acá no tocamos nada, ¿no? Acá no tocamos nada, dice se mantiene. Se mantiene. Si es por campo, lo estamos demostrando por campo. Se mantiene interpolos y compensación. Segundo caso, ¿dónde lo hago? Hago un pedacito por aquí para que quede completo. Ya. Segundo caso, la inversión lo voy a hacer por vector longitud. ¿Qué significa? Vamos ahí. Los polos principales, partimos del original mismo, ¿no? La inversión es por longitud. Al campo no toco. Entonces significa que esto queda norte y este sur. Aquí está la armadura de la máquina. Acá viene el interpolo.
Pero la máquina ahora tiene que cambiar de sentido, tiene que girar para acá. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el interpolo? Ahora con este sentido de giro contrario, el polo principal se mantiene. ¿Qué pasa con el interpolo? Este se convierte en sur y este en norte. Si usted compara este con este, conclusión, cambia. Cuando la inversión de giro lo hacemos por vector longitud, la polaridad del interpolo y por ende de la compensación cambia interpolo y compensación. ¿Qué significa que cambia? ¿Qué debería hacer? Conectar inversamente, ¿no es cierto? Conectar inversamente. ¿Por qué? Básicamente una contrafase. Porque la corriente ahora va a venir así, ¿no es cierto? Va a venir así. Y aquí tiene que entrar por I1. Y aquí vale a cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Tiene que entrar por I1. Exacto. Y ese hecho resulta en la práctica exactamente que coger este terminal y cambiar con el de acá, ¿no es cierto? Cambiamos todo el circuito de armado. El circuito de armado. A veces decimos, no, le cambio la polaridad de la fuente. En el independiente sí, pero en las máquinas de acá, si cambio la polaridad de la fuente, estoy cambiando también la dirección de esta corriente. Estoy cambiando campo también. ¿Sí me están comprendiendo? Sí. ¿Qué tendría que hacer acá yo? Aquí tengo que hacer el cambio, ojo. X, Y. Atentos. Si yo quiero invertir la corriente de armadura, inversión de giro por vector longitud, significa cambiar todo el circuito de armadura. Todo el circuito de armadura. ¿Qué significa circuito de armadura? Armadura, interpolo y compensación. Vengo directamente aquí, ¿no? X con Y. ¿Ahí? Cambiamos aquí, ¿no? Y no tocamos la parte de acá. Porque si usted aquí cambia la polaridad de la fuente, ¿qué está haciendo? Cambia campo paralelo, campo serie y cambia armadura. En definitiva, estoy cambiando los dos vectores, longitud y campo. Matemáticamente queda la misma dirección de la fuerza. La máquina no va a invertir su sentido de giro. ¿Está claro? Inversión por corriente de armadura, tienes que cambiar todo el circuito de armadura. ¿Por qué? Porque cuando haces la inversión de giro por corriente de armadura, cambia Va a cambiar de el interpolo y la compensación. Mira, aquí en Independiente también cambiaría el terminal A con el terminal B. La terminal A abajo y el terminal B arriba. Claro, tendrías que cambiar también a 1 con A2, ¿no? Claro, por eso directamente cambiamos todo el circuito, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Quién no puede? Arranque, inversión de giro por campo, inversión de giro por corriente de armadura. La conexión larga o corta, lo mismo, ¿no? Cuando quieras hacer la inversión de giro por campo, ¿qué tienes que cambiar? El campo paralelo. Ahora es F2 aquí, ¿y aquí qué sería? F1. ¿Y acá qué sería? S2. S1. Hay que cambiar los dos, ¿no? Igual en lo de acá, ¿no? Aquí sería F2, F1, S1, S2. Y si quiere cambiar aquí por corriente de armadura, cortamos aquí y aquí. Le cambiamos. Todo el circuito de armadura. Y el resto queda exactamente igual. En la máquina serie, inversión de giro por campo, facilito.
cambiamos aquí la fuente, ¿qué va a pasar? Cambiamos armadura y campo. Cambiamos longitud y campo. No hay inversión de giro. Por eso le he dicho, no. En el independiente uno dice cambio la polaridad de la fuente y cambio el sentido de giro. Solo en el independiente. Acá no. Por eso es mejor, más conceptual decir cambiamos el circuito de armadura. Si acá quiero hacer la inversión de giro por corriente de armadura, cambiamos de aquí a acá, ¿no es cierto? Todo el circuito de armadura. Y esto no tocamos. Paralelo. Por campo es esto. Circuito de armadura y no tocamos la parte de aquí. ¿Preguntas? Mira, ahí en las conexiones del motor compuesto conexión corta y compuesto conexión largo, ese tipo de circuito, ¿para qué ocasiones o en qué situaciones se utiliza? En el momento habíamos dicho que el campo serie principalmente, ¿qué característica tiene? Al recibir una corriente directa, sea de la armadura o de línea, va a generar un campo grande. Esta es una máquina con mucho torque de arranque. Pero a su vez, al tener muy pocas espiras, no puede sostener la velocidad de la máquina. ¿Quién hace que se sostenga la velocidad de la máquina? El campo paralelo. El campo paralelo. La máquina compuesta, por eso se llama compuesta, trae ese equilibrio. Es una máquina con un buen torque de arranque, porque tiene el campo serie y bastante estable ante los cambios de carga. Es decir, no pierde mucha velocidad, se mantiene arriba, es fuerte, es estable en términos de velocidad. La estabilidad de la velocidad es del campo paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre el compuesto corto y el compuesto largo? El compuesto corto y el compuesto largo, el corto tiene mayor torque de arranque, al estar más cerca de la fuente. Porque tiene esta corriente de aquí, es armadura más campo. O sea, tener mayor corriente que pasa por el campo serie, tiene un poquito más torque de arranque. En estabilidad son iguales. Si yo quisiera, recuerdan a la máquina giratoria que habíamos dicho, pero ¿para qué arrancar con 200 amperios si lo que necesito son solo 30? Entonces, ¿qué tenía que colocar? El arrancador, ¿no? Y el más sencillo, ¿cuál era? Una resistencia en serie con Una la moledura. resistencia de regulación. Pongámosle acá en esta máquina. ¿En dónde lo colocaríamos? En los compuestos. ¿Dónde colocarían? Antes de Ahora empecemos por el más fácil. El independiente. ¿Dónde colocaría? No hay dónde más, tiene que ser aquí. Pues. Esto se llama una RG, que es el arrancador, ¿no? Una resistencia de regulación. Con esta resistencia yo regulo la corriente mínima que necesito. ¿Para qué? Para que la máquina empiece a funcionar. Y a medida que va arrancando, ¿qué voy haciendo con la resistencia? Voy disminuyendo y la máquina se va acelerando. Y cuando llego al reóstato en 0, la máquina alcanzó su máxima velocidad. De tal manera que me sirve para arrancar y también para controlar la velocidad que usted desea con la que trabaje. De esta manera arrancamos y controlamos la velocidad. En el caso del paralelo, ¿dónde lo colocamos? Si ya comprenden aquí, comprenden en nosotros. ¿Dónde debemos? paralelo al campo. Antes. ¿Qué pasa si conecto aquí? Una caída. Si conecto aquí, voy a limitar la tensión para el campo paralelo. Aquí va a ser igual. 200 menos 50 voltios que se cae aquí en la RG
solo 150. Estoy limitando la tensión del campo paralelo. Yo lo que necesito es mayor campo, mayor fuerza inducida, mayor torque inducido. No debo limitar el campo. Entonces se debe colocar aquí, ¿no? Conclusión. ¿En dónde se conecta la resistencia de regulación? ¿En serie con quién? Con la armadura. Fin. Entonces ahora sí, vengo acá. ¿Dónde lo ponemos? Aquí tiene que entrar. Listo. Regulamos el valor necesario, mínimo, para que la máquina arranque. Si está vacío, a vacío. Si está con carga, con carga. Pero el valor mínimo necesario, ¿no es cierto? Para no tener la corriente de arranque disparada, porque no hay FEM. ¿Verdad? ¿Está bien? Imagínense. 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, 300 voltios. ¿Cuál sería la corriente de arranque? 100 amperios. 300 voltios para 1, 2, 3 ohmios, aquí no hay nada más. 300 amperios de arranque. Y la máquina arranca y aparece la FEM y la FEM empieza a crecer y la corriente empieza a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se equilibra. ¿Cuál es el equilibrio? La primera clase es fundamental, ¿no? ¿Cuándo se equilibra? Bueno, fuerza de rozamiento. Listo, ahí se equilibra. Es la corriente de la carga, la corriente en la armadura ya. De los 300 necesitamos solo 30 amperios. Pero ese pico de 300 amperios nos cuesta Dinero. dinero. Entonces el ingeniero dice, no, ¿para qué 300 amperios? Si yo necesito con 30 amperios arrancamos la máquina. Entonces debo de calcular la RG, regular y conseguir simplemente 30 amperios aquí. Finalmente va a ser también útil, estamos arrancando, estamos controlando la velocidad, va a ser útil frenar. Existen maneras de frenar, ¿no? De manera mecánica directamente con una zapata aquí sobre el eje, de manera eléctrica, que es la que vamos a ver, es muy interesante, ¿no? Porque hay cargas en el instante que ustedes dan paro, ya sea por una botonera, por un final de carrera, por un sensor, por el motivo que sea, la máquina se desconecta, pero por inercia esto sigue girando, hay un periodo de desaceleración. Imaginemos 30 segundos queda girando el rotor, la armadura. Pero suponga que es una banda transportadora tan delicada, tan pequeña, llevamos medicinas, no sé, algo muy frágil. El momento que se detiene la máquina por cualquier motivo, tenemos 1 o 2 segundos para que el eje esté completamente en reposo. Si la aplicación es así, debemos de utilizar un sistema de frenado. A ver, pregunta de examen. ¿Cómo frenaría? La máquina queda girando así. Para que se frene, ya no hay corriente, ¿no? Se abrió la fuente, se desconectó todo. Ya se abrió la fuente, ya no hay. ¿Qué dice? Puedes invertir el giro, rompes la máquina. Es como cuando vas en tu auto y le metes retro, ¡pum! La caja de cambios. Para pasar a inversión de giro, la máquina tiene que estar detenida, ¿no? Está girando así, detenemos y ahí. Si lo hacemos con movimiento, vamos a dañar la armadura, vamos a dañar el colector, las escobillas. Y peor si lo haces a velocidad alta, revienta. Podemos mantener el campo, no hay problema. Podemos mantener el campo. Si la máquina está girando así, gira en este sentido. A ver,
Este es el torque, ¿no? El rozamiento, velocidad. Gira en este sentido porque el torque inducido es en este sentido. Fin. Cuando desconecto, por inercia sigue girando. Ya no hay torque inducido en este sentido, ya no hay corriente. Si no hay corriente, es fuerza inducida cero, torque inducido cero. Pero por inercia mecánica de la máquina, tenemos girando en este sentido. Para que se detenga, debo de generar ¿qué? Un torque contrario. Un torque contrario para que lo frene. Pero como lo quiero hacer un torque de origen eléctrico, ¿cómo genero un torque inducido sobre la máquina contrario al que tenía originalmente? Invirtiendo la fuente. Pero por poco tiempo. Crear un campo contrario. No sabemos hacer nada antes de Cristo, ¿no? Ya estamos después de Cristo. ¿Cómo lo frenamos? No, tienen que, el procedimiento es siempre tratar de responder todos los cuestionamientos, las preguntas que aparezcan en base a lo que estamos estudiando, solo con eso. Hemos estudiado la ley de Faraday, la ley de Biot-Savart, que es la parte electromagnética que gobierna esto, no hay más. Con eso tienes que contestar. Tengo el torque inducido. A ver, vamos. ¿Cómo va a trabajar el generador? Va a partir utilizando la ley de Faraday. ¿Qué dice Faraday? Todo cuando queda precisión como ¿Qué significa producto? Producto punto, ¿no? En el otro caso es escalar corriente, ¿no? La ley de la fuerza. Acá es producto punto, vector longitud. Para tener una FEM, para tener tensión, necesitamos velocidad, campo y longitud. La longitud está dado aquí a través de la espira. El campo magnético viene dado por las piezas polares principales. Tenemos campo, tenemos conductor. ¿Qué es lo que me está faltando? Velocidad. Velocidad me está faltando. Entonces, para que esta máquina trabaje como generador, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ya tener movimiento. Entregarle un torque aplicado. Un torque aplicado que lo va a entregar una máquina acoplada a él. Imagínense. Aquí vamos a tener un generador, acoplamos aquí al eje otra máquina. A esta máquina, que es la que le entrega el torque al generador, se le llama la máquina primaria, ¿no? O motor primario. Puede ser de origen mecánico, por supuesto, ¿no? Puede ser motores de combustión, turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, turbinas de gas, turbinas eólicas, cualquier elemento mecánico que sea capaz de ¿qué? De hacer este trabajo. Entregar una potencia al eje de la máquina, entregar un torque, potencia, velocidad, torque, ¿no es cierto? Entregar un torque al generador. Entonces, lo primero que hago es aplicar un torque. ¿Quién aplica este torque? Cualquier máquina mecánica. Cualquier máquina mecánica. Turbinas, motores de combustión, turbinas de cualquier tipo, ¿no? Si aplicamos un torque, la armadura ¿qué presenta? El rozamiento, que ya sabemos. El torque aplicado, si es mayor al torque de rozamiento, la máquina empieza a girar. Entonces ya tenemos la velocidad, tenemos el campo y tenemos el conductor.
hacemos el mismo análisis que hicimos con el motor, segmentando la espira y aplicando la fórmula, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué aparece aquí? Aparece una FEM. Pero esta polaridad es ¿en qué instante? Vamos, por favor. ¿En qué instante es esta polaridad? A ver, rapidito aquí. Campo hacia la derecha, norte-sur. Si el torque aplicado es así, la velocidad angular será así, por lo tanto la lineal será así, ¿no es cierto? Velocidad cruzcampo, ¿hacia dónde? Velocidad cruzcampo, hacia el frente. Aquí tenemos la FEM 1. ¿Qué va a pasar acá? Campo a la derecha, velocidad tangencial hacia arriba, velocidad cruzcampo hacia atrás. Aquí no hay FEM, por lo tanto aquí ¿qué aparece? Dos veces. Esto ya analizamos en el motor. Estamos haciendo ahora al revés, nada. Con esta polaridad, más o menos. Tenemos una tensión, 200 voltios, 300 voltios, lo que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué es esto? Tengan el nombre, ¿no es cierto? En la máquina giratoria le pusimos resistencia interna de la espira, pero aquí le dando el nombre propio de la máquina real, esto es la armadura, ¿verdad? ¿Y este qué terminal sería? A1. Bien. Este sería el terminal A1 y esto es el terminal A2. Lógicamente, aquí está. ¿Qué parte está aquí? Que no estamos dibujando. Las escobillas, el colector, etcétera, ¿no es cierto? Porque aquí estamos saliendo directo de los terminales de la espira hacia los terminales de la máquina, ¿no es cierto? Eléctricamente, ¿cómo se representa esto? Esta FEM, ¿qué es? Aquí está la FEM, en este caso es la FEM total. Aquí está la resistencia de la armadura, terminal A1 y terminal A2. Esto es el diagrama eléctrico de lo que hemos dibujado. Está clarito, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Bien. Para yo utilizar la máquina, entonces debo colocar desde aquí un interruptor y finalmente una resistencia de carga. Cuando yo cierre el interruptor, ¿qué va a pasar? Va a pasar una corriente de luz. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Cuando aparece esta corriente de línea, si nosotros le seguimos, sería una corriente que viene así, ¿no? Y aquí sería corriente en la armadura, que viene así. Cuando aparece la corriente en la espira, ¿qué me va a generar? Cuando aparece corriente en la espira, ¿qué se va a generar dentro de la espira? No, nada de eso todavía. Una caída de tensión. Es el efecto contrario al motor. ¿Cómo funcionaba el motor? El motor empieza con la corriente en la armadura. Y la corriente en la armadura genera una fuerza inducida. Y la fuerza inducida con el radio, un torque inducido. Vencemos el rozamiento y empieza a girar. Y cuando empieza a girar, existe velocidad, aparece la P. Primero en el motor, ¿qué pasa? Fuerza inducida, torque inducido, empieza a girar, aparece la P. Si esto no gira, ¿esto cuánto vale? Cero. Cero. Claro. Que es el arranque. Ahora en el generador va a ser al revés. ¿Qué tenemos? Esto aplicamos, la máquina ya tiene velocidad, por ende ya tiene FEM. Y si se queda vacío, aquí no hay corriente, no pasa nada. Pero el instante que le pongo carga, aparece una corriente. Y si aparece una
¿Cuánto tengo en los terminales? La tensión terminal de 200 cayó a 170. Y si ahora pongo una carga de 50 amperios, sigue cayendo la tensión terminal. Entonces usted como ingeniero, ¿qué tiene que hacer? Estabilizar, poner un regulador de tensión terminal que se llama, ¿no? Todo generador debe incorporar un regulador de tensión terminal, porque la tensión terminal no puede estar sujeto a que si está a vacío 5, 10, 50 amperios. A vacío o con cualquier carga, usted necesita esto constante. Entonces, ¿qué hacemos? Primer problema, velocidad. Primer problema, velocidad. ¿Qué hago? Utilizar una máquina mecánica. Utilizo una máquina mecánica, un motor primario que cumpla una función. ¿Cuál? ¿Cuál es la palabrita clave? Una máquina mecánica que sea capaz de ¿qué? De mantener la velocidad constante. Constante. Imagínense un motor de combustión. Un motor de combustión. Supongan el motor de su auto. Y por un momento salen a la carretera, ustedes dicen tenemos campo abierto, pero quiero mantener 100 kilómetros por hora, constante. Bueno, empieza una parte plana, ¿en qué pone? No sé, en cuarta tal vez, ¿no? Cierta aceleración, estamos en cuarta, la caja de cambios, y la máquina va a 100 kilómetros por hora. De pronto empieza una cuestita. ¿Cuál es la visión? 100 kilómetros por hora. Estoy en cuarta y el carro empieza a quedarse y empieza a querer bajar la velocidad. ¿Qué hace usted? Baja el cambio. Primero bajamos a tercera y acelera. ¿Y qué escucha en el motor? Más fuerza, más potencia. Potencia, torque por velocidad. Y cuando estoy poniendo en tercera y acelerando más, ¿qué está sucediendo con la gasolina? Más gasolina. Estoy consumiendo más energía. Pero estoy cumpliendo el objetivo, 100 kilómetros por hora. Y de pronto una pequeña bajada. Quinta. Y tengo que ir frenando un poquito. Porque el objetivo es 100 kilómetros. Así tiene que trabajar esta máquina. Entonces, en generadores DC, el motor primario, para simplificar la regulación de tensión terminal, obliga a que tenga ese control, ¿no? En generadores AC, los de potencia que son trifásicos, la velocidad del omega, de aquí, en el DC no hay problema por ese lado, pero en los generadores AC, este omega, voy a poner por acácito y luego borro para que no se confunda. El omega es 2πf, ¿no? ¿Y qué es F? La frecuencia. En Ecuador tenemos 60 Hz la frecuencia eléctrica. 60 en Ecuador. Significa que el motor primario tiene que estar todo el tiempo ¿con qué velocidad? Constante, porque la frecuencia de la red no puede subir ni bajar, tiene que estar en 60. Qué bonito, ¿no? Esa máquina mecánica debe incorporar un sistema de regulación automática del torque. Potencia, torque, velocidad. Voy regulando el torque que está aplicando, mantengo la velocidad constante. Exacto. ¿Sí me comprenden? ¿Sí me comprenden? Entonces, con esa consideración digo yo, la velocidad de la máquina va a ser constante. Y si yo consigo que la velocidad del motor primario sea constante,
Entonces, ¿qué va a pasar con la FEM? Va a ser constante. Constante. Es constante. Ya no hay el problema de que se cae la FEM. 200 voltios a vacío, 200 voltios con carga, siempre constante. ¿Listo? Entonces la caída de tensión va a ser efecto ¿de quién? Solamente de la caída de tensión en la resistencia de armadura. 200 voltios a vacío, 200 voltios en los terminales. Pongo carga, 10 amperios, 200 voltios la FEM, menos 10 voltios, ¿cuánto tengo acá? 190. Hace un momento era 170, ¿no? Porque no teníamos control de la velocidad. Pero si controlamos, tenemos constante, ahora de 170 subió a 190. Hay una caída solo de 10 voltios. ¿Qué hacemos para regular y compensar esos 10 voltios? El objetivo es mantener aquí, ¿cuánto? 200. ¿Qué hacemos? El objetivo es tener 200 voltios. Aquí se está cayendo 10. 200 menos 10, 190. Quiero llegar a 200, ¿qué hago? Hay que subir la FEM, pues. ¿Y cómo subo la FEM? Más No, velocidad. pues, hermano, querido. Peleamos tanto para tener un sistema mecánico complejo que mantenga la velocidad constante. Vamos a subir la velocidad, ¿no? Subir el campo. Eso. ¿Y qué significa subir el campo? Bajar el reóstato. Más corriente de campo, más flujo. Para esto está esto, ¿no? Y cualquiera de las máquinas, pues, ¿no? Por eso que el generador no puede trabajar como serie. ¿Se comprenden ahora? Pues eso Porque trabaja no hay como cómo poner un paralelo. reóstato. Exactamente. Función independiente, paralelo o compuesto. Porque yo puedo regular y necesito obligatoriamente tener un control del campo. ¿Para qué? Para compensar la caída de tensión. ¿Está comprendiendo? Entonces la FEM, ¿a cuánto debo subir? A 210. 210 menos 10. Fin. Desconecto la carga. ¿En cuánto se queda aquí en los terminales? Caramba. En 210. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Nuevamente, corro al reóstato. Subo un poquito el reóstato hasta que la FEM baje 200, 200. 200, 200. 50 amperios. ¿Cuánto se cae aquí? 50 voltios. 200 menos 50, 150 en los terminales. ¿Qué hago? Más corriente de campo. Tiene que subir a 250 la FEM. 250 menos 50. Pero lo lindo es que no hay como tener pues un técnico, un ingeniero que tenga el reóstato, sube y baja. ¿Y quién le dice cuándo entra y cuándo salen las cargas? Usted llega a su casa y enciende y prende y apaga como le da la gana. Y el generador tiene que responder a esos cambios. ¿Qué le parece? Entonces no vamos a poner un técnico, no vamos a dar al ingeniero, usted es electrónico, ¿no? Tiene buenas posibilidades de trabajo. Vamos a darle al ingeniero que haga esto, ¿no? Ingeniero electrónico. Hay que poner aquí un regulador que trabaje transistorizado en nanosegundos, en microsegundos, de tal manera que los ojos no se dan cuenta. El cambio que hace. Pero para colocar el equipo ya electrónico por velocidad nada más, ¿no? Yo tengo que entender cómo funciona. Yo vamos a poner un reóstato electrónico siempre, que haga el cambio rapidísimo. Así va a trabajar el generador, ¿no? Bien, ahora. La espira se encuentra en esta posición, ahí horizontal, ¿y qué FEM tengo? 2 veces la velocidad campo conductor. Y cuando la espira esté en esta posición, vamos. ¿Qué pasaría ahí? Campo más, gira así, ¿no? ¿Campo hacia dónde? Hacia la derecha. Velocidad tangencial hacia la derecha. Ángulo entre velocidad y campo, 0. Seno de 0, 0. En este momento, ¿qué FEM tenemos aquí?
0 voltios y acá 0 voltios. Aquí finalmente 0 voltios. Cuando el espira esté en esa posición, ¿qué FEM tengo? 2 veces velocidad de campo conductor, 200 voltios. Cuando gira 90 grados, ¿qué FEM tengo? 0. Y si así voy poniendo ángulos, al final, ¿qué me queda? 2 veces la velocidad campo conductor, es así, ¿no? Gira 180 grados y vamos a tener el negativo. Lo que realmente tenemos aquí, ¿qué señal es? Una senoidal. Senoidal. Hasta ahí tenemos una función senoidal. Ah, pero estamos hablando de la máquina DC, la máquina de corriente continua. ¿Cómo rectificamos esta señal? ¿Con quién lo rectificamos? Un rectificador. Con el colector de delgas. Ah, ¿Qué va a hacer el colector de delgas? Las escobillas están fijas. A ver si hacen un esfuercito. Están fijas. ya. Aquí está la escobilla. ¿Qué terminal tengo aquí? Positivo. Positivo. Cuando esto ha girado 180 grados, físicamente, este lado está acá, ¿no es cierto? Y este está acá. Pero este terminal, cuando esté acá, ¿qué polaridad tiene? Positiva. Es decir, que en esta escobilla siempre voy a tener, ¿qué potencial? Positivo, 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 positivo y positivo. ¿Y acá qué voy a tener? Negativo. Si yo grafico eso, ¿qué va a quedar? Lo que van a ver es esto. Esto sería después, ¿de dónde? Del colector. O en las escobillas, ¿no es cierto? ¿Esto qué función es? Senoidal. ¿Esta qué función es? Pulsante. Pulsante. Que tiene, o esto es lo que hace exactamente un rectificador de onda completa, ¿no? Un electrónico. De ahí que se dice que el conmutador o colector de delgas, ¿qué función tiene? Si la máquina es generador, ¿qué trabajo estaría haciendo? Rectificando. La de un rectificador mecánico. Es un rectificador mecánico. ¿Qué rectifica? Una función senoidal en los terminales del espira y entrega una función pulsante de 4 cuadrantes, ¿no? En los terminales de las escobillas. Rectificador mecánico si la máquina es generador. ¿Y si la máquina es motor? Ahora, si la máquina es motor, parto de una fuente DC, ¿qué va a hacer? Rectificador. ¿Qué va a hacer? Ahora, de aquí tiene que pasar acá, ¿no? Ajá. Electrónicamente se dice es un inversor, ¿no? ¿Qué es el inversor? Convierte corriente una continua a corriente alterna. Función del conmutador. Si la máquina es generador, un rectificador mecánico. Si la máquina es motor, un inversor. Pero en la armadura de la máquina, atentos, en la armadura de la máquina no existe máquina de corriente continua, no existe máquina de corriente alterna, no existe nada, todas son igualitas. ¿Qué función tenemos acá dentro en la espira? Todas son Senoidales. En muchos equipos, por ejemplo, ustedes han entendido y han comprendido Un teléfono que se pone medio nubloso el rato. y han comprendido, por ejemplo, cuando escuchan, dicen el alternador del auto. Reparar el arranque. ¿Y cómo así el alternador? Alternador, alterna. Corriente alterna, dice el alternador. Pero si todo el vehículo funciona con corriente continua. ¿Y por qué tiene un alternador? Tiene el nombre de alternador porque toda la armadura, ¿qué genera? Corriente alterna. Pero los alternadores, entre comillas, ¿no? Nombre comercial nada más,
que utiliza el vehículo no tienen ya colector de delgas ni escobillas. Traen directamente Rectificadores directamente traen rectificadores que hacen la función de la que hacen el escobilla. trabajo del colector. Ajá. ¿Qué ventaja tiene el utilizar un rectificador de estado sólido? Que no hay el contacto físico, Físico, mecánico, mecánico. el desgaste de la escobilla, el chisporroteo y etcétera, ¿no? Eso es por qué se dice alternado. Porque adentro es corriente alterna. Y en los terminales, ya sea por que nosotros podamos colocar un puente rectificador o un colector de delgas, en los terminales obtenemos esto. La batería entrega esto, ¿no? Voltaje DC. Un generador, esto entrega una batería, que es la fuente electroquímica más pura que existe. Un generador de corriente continua no entrega esto, entrega Es un esta de pulso. acá, esta de acá. En ciertas aplicaciones, ¿qué necesitaremos? Colocar un filtro, ¿no? Capacitor. Para suavizar, ¿no? Para suavizar, y hacerlo un poquito más continuo. Bien, este concepto de aquí, si lo han comprendido, vamos a utilizar para frenar el motor. Para frenar el motor necesitamos utilizar el concepto general. ¿Qué necesito? Efecto generador. Cuando hablo de generador, ¿qué necesito? Velocidad, campo y longitud. Velocidad, campo, conductor. Entonces, la máquina, el motor está funcionando. Va girando. 3000 revoluciones por minuto. Ya está. Paramos el motor. ¿Cómo se queda el generador? Por inercia se queda con velocidad. Ya está la velocidad. Si yo quiero frenarlo, ¿qué me interesa que quede dentro del generador? Vamos, la ecuación. El campo. Me interesa que quede campo. Entonces no debo, cuando vamos a frenar, no debo desconectar esta fuente de aquí. O lo que es lo mismo decir, debo dejar con campo el generador. Entonces, solamente, ¿qué tendría que abrir? La armadura. El circuito de armadura. Exacto. Si la máquina va a detenerse con freno, en el circuito de control que ustedes arman aquí el paro, apertura en el circuito de armadura. Independizamos esto. Para que esto siga funcionando, ¿no es cierto? Sigue funcionando el circuito de campo, garantizo que dentro de la máquina existe campo. Por la propia inercia que tiene el motor, vamos a tener velocidad. Velocidad, campo, conductor, ¿qué tiene que aparecer en los terminales? ¿O qué se mantiene en los terminales? La FEM. Se mantiene una FEM. Se mantiene una FEM. ¿Quién me genera el torque inducido? La máquina. El motor. Necesito una corriente en la armadura. ¿Sí está comprendiendo? Necesito una corriente en la armadura. ¿Cómo conseguimos una corriente en la armadura? Una carga. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Abro. ¿Qué voy a hacer aquí? Abrimos aquí. ¿eh? Abrimos aquí. ¿Y qué voy a conectar ahí? Pero la corriente en la armadura, ¿qué tiene que ser? Si la corriente tiene este sentido, el torque inducido, así es, ¿no? Contrario al de la carga. Si la corriente en la armadura tiene este sentido, el torque inducido originalmente está así. Pero si yo quiero frenar, ¿qué debo generar? Un torque frenado que debe ser contrario, pues, ¿no es cierto?
Y para generar un torque de frenado contrario al inducido, ¿qué hacemos? ¿Qué necesito? Una corriente contraria, que es la que justamente va a aplicar, porque ahora este pedacito, ¿cómo se queda conformando? Yo sé, pero ¿cómo está funcionando sobre este pedacito? Como un circuito Como un cerrado. generador. Simplemente se quedó como un generador, ¿no es cierto? Porque tiene velocidad y tiene campo. Se quedó como un generador. Y si se quedó como un generador, ahora la corriente, ¿cuál va a ser? Corriente de carga. La corriente de carga, que acá le llamamos la corriente de frenado. Ahora, la FEM entrega corriente. Porque en este momento la FEM, ¿qué está haciendo? Recibe corriente, porque es motor. Pero si sacamos el circuito de armadura, en este momento la corriente es contraria, ¿no? La FEM entrega corriente. Exactamente lo que hemos hecho acá, ¿verdad? Lo que hemos hecho acá. ¿Está bien? Y de esa manera generamos un torque contrario. ¿Y por qué pongo una resistencia regular? Para yo poder regular ¿qué? La magnitud de la corriente. Al regular la magnitud de la corriente, de frenado me refiero, ¿no? Regulo el torque de frenado. Y de esa manera yo puedo regular el tiempo de frenado. No se puede aspirar que sea inmediato, 0 segundos, no. A lo mejor necesitamos 1, 2, 3 segundos. Pero no 30 segundos. Pues, ¿no? Si de 30 usted baja a 5, a 7, 8 segundos, que es lo que necesita el sistema mecánico, basta. Y así lo frenamos. Y no avanzamos. Y otra vez quedó tu devanado de compensación. Bueno, martes, del jueves sí no se escapa. Verán, el día jueves de entrada me hace acuerdo. Para terminar con esa parte que me parece muy importante, la función de compensación interpolos, qué trabajo están haciendo. Y atentos. Verán. Ya han tenido vacaciones, feriado y todo eso. Vamos a hacer un trabajito que lo vamos a dejar planteado clarito el día jueves, así que aprovechen este jueves. Vamos a poner la máquina aquí, ustedes van a dibujar un plano exactamente como está la caja de borneras, ¿no es cierto? Van a dibujar los elementos necesarios, fuente, el reóstato, todo lo que se necesite. Y vamos a hacer todas las conexiones, diagramas eléctricos y diagrama de conexiones de cada máquina. Si nosotros hablamos, ¿cuántos motores tenemos? 5. Original, inversión por campo, inversión por corriente de armadura. ¿Cuántos planos hay? 5 por 3, 15 planos. ¿Cuántos generadores? 4 generadores. 15 más 4. 19 planos. Y con esos 19 planos, ¿verdad? Estoy anticipando el trabajo, ¿no? Sin más retrasos, a partir del próximo día martes, o sea, el jueves cerramos con esto. A partir del próximo día martes, no sé, el jueves nos organizamos cómo hacemos el sorteo. ¿Sale bien? Más 1. ¿Sale mal? Menos 1. Todo el grupo. Me quedé. De puntos extras, ¿no? Puntos extras. Yo quería salir, Pero sorteamos. Y cada uno pasa con su carpeta. Entonces yo le voy a recomendar planos así grandes, clarito, a colores. Normalmente se hace una plantilla bien dibujada, bien hechita, ¿no? Y luego se le saca simplemente copias porque la máquina es una sola. Y utilizan ustedes colores. ¿Qué tiene que estar? Estos puntos de aquí. Clarito, clarito, no puede haber dudas. Porque verá, usted va a pasar al frente y usted pasa acá, no tiene que pensar nada. Porque si viene acá a pensar, olvídese, le comen los nervios. Pasa con su plano, un plano grande, y simplemente coge los cables y de S1 a F1, a J1, a H1, W, lo que sea, prenda, listo, acabó.
Y así le van a ir tomando confianza. Lógicamente yo estoy presente y si usted va a tener algún error grave, está haciendo mal, lo que le voy a decir, no puede prender la máquina. No va a dejar que pase algo, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y así van tomando confianza y van, lógicamente, desarrollando, que es una parte tan importante.